El día de hoy conocimos al doctor Olivo Iglesias, un médico general súper interesante que ha vivido en México, Escocia, España y Cuba. Y tiene un contexto cultural súper rico que se ve plasmado en su práctica médica. Además de todo, él es usuario de cannabis. En este episodio hablamos de salud comunitaria, hablamos de cómo coordinó esfuerzos para detectar fake news en la pandemia con su proyecto de VerifiCovid y también hablamos de los retos que aún enfrenta la industria del cannabis. Somos una comunidad de personas que tenemos en común la necesidad de tomar acciones diarias que nos lleven a encontrar nuestra mejor versión. En esta tribu fomentamos el aprendizaje y las delicias de cuestionarse todo lo que nos rodea. Invitamos familia, amigos, conocidos y expertos para hablar sobre CBD y otros temas que llamen nuestro interés. Siempre tratando de agregar valor y mostrando la perspectiva de cada uno de los invitados. Esperamos que algo de lo que escuches hoy conecte contigo. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenido, Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. El día de hoy nos acompaña una persona que siento que la plática va a estar muy chida, solo por los 5 minutos que llevamos platicando con él behind the camera. Yo creo que va a estar muy buena. Él se llama Olivo Iglesias, es un médico general integral y vamos a platicar con él de un buen de cosas. Olivo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Buenísimo. Olivo, cuéntanos de primera como un poquito de tu background, ¿no? O sea, como dónde estudiaste, qué onda con la medicina y luego tengo más preguntas acerca de Cuba, pero no quiero spoiler. Perfecto. Pues yo soy Olivo. Ahorita estábamos justo platicando del nombre, ¿no? Crecí en Querétaro. Crecí en una educación pública muy bonita, incluyendo un año en la educación pública rural. Ok. Y después de eso, mi jefecita santa se ganó una beca del British Council, la Chevening, para irse a Escocia a estudiar la maestría. Entonces saltamos del mundo rural mexicano, ¿no? Del campo queretano de los 90 a Aberdeen, Escocia, ¿no? ¡Hostia! A disfrutar de las peripecias y aventuras del primer mundo, ¿no? El cuarto año de primaria, que fue el que hice en Escocia, se hizo en una escuela católica, que son las escuelas gratuitas en Escocia por lo menos. Y regresando a México, pues de nuevo a la escuelita en Querétaro. Yo me puse mi primer arete en Escocia. Ahorita no vengo con todas mis condecoraciones de guerra, pero mi primer arete me lo puse en Escocia a los 7 años. ¡Wow! Con permiso y autorización y acompañamiento de mi papá. Increíble. Me dijo, ¿a que no te lo pones? Le digo, ¿a que sí? Si te lo pones me pongo uno. Va. Y ya que salí del Boots con mi arete, me dijo, no mames, pues ya me tengo que poner uno. Y se puso su arete. Qué increíble. Entonces, llegando a Querétaro de regreso, no me aceptaban en ninguna escuela por mi arete. Hostia, claro. Y mi papá fue, pues ahora sí, si quieres te pago escuela privada, pero no se pueden meter con tu identidad, güey. O sea, si tú quieres quedarte tu arete, te quedas tu arete. Entré a la escuela privada por primera vez en quinto de primaria. Después de eso nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Después de eso me fui a vivir a España. En España hice secundaria, un año de secundaria, y después regresé a México, a Cuernavaca, en donde ya tenía como más certera planteada mi idea de vida. Desde muy pequeñito quería ser doctor, a mí me han operado muchas veces, me llevo hasta la fecha 12 cirugías. Hostia. Las primeras fueron de muy pequeño, entonces como que estuve mucho tiempo en el hospital, sin ser niño burbuja, sin ser un tema ahí de enfermedad crónica ni nada, pero muchos accidentes, tumores, bultos y cosas, ¿no? Okay. Entonces desde muy pequeño me gustaba la medicina, me gustó mucho la salud y se mantuvo esa idea hasta que estuve en la preparatoria. La preparatoria la hice en una escuela muy chida, ya extinta, el Centro de Aprendizaje y Desarrollo en Cuernavaca, donde un médico me dio clases de ciencias de la salud. Y es un gran médico, yo lo considero a él como mi tutor, ¿no? En esta imagen de la medicina antigua de la Grecia clásica, pues él era mi tutor, ¿no? Es mi tutor. Y justo conocí esta parte de la medicina general, ¿no? No este sueño de especializarte, ¿no? Y me quedé como mucho con esa idea. Entré a estudiar medicina en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que tenía un programa de intercambio con Cuba para la parte clínica de la carrera, que es el internado médico. Y entonces decidí quedarme en la UAM por ese intercambio. Y yéndome a vivir a Cuba,
y viviendo el sistema sanitario cubano fue cuando dije, pues sí, me quedo en el primer nivel de atención, ¿no? Que es la medicina general. Yo entrando a la facultad todavía tenía esta ilusión de ser McDreamy o McSteamy o alguno de estos ¿no? personajazos, neurocirujano, pediatra, intensivista y además oftalmólogo, ¿no? En algún momento también soñé con ser Jorge Drexler, ¿no? Ustedes saben que Jorge Drexler es otorrinolaringólogo, ¿no? ¿Neta? Es de estos personajes que es otorrinolaringólogo. Tiene un Oscar y es un musicazo, ¿no? Sí, y dices, y gran villano. ¿no? Entonces... Y medio te pareces. Y medio me parezco. Muchas gracias. No se vaya a ofender el maestro Drex. Y entonces, pues justo, me encantó la medicina, como tal, la medicina general en Cuba. Y regresé a reconfirmarlo, ¿no? Regresé a México, hice mi servicio social en el municipio de Tepoztlán, en Morelos. Muy bonito, pero no en la cabecera, en uno de las comunidades alrededor. Y me encantó el servicio público, me encantó la medicina, la salud comunitaria. Me fue muy bien, además, en el servicio social. Me dieron un reconocimiento a mejor pasante o pasante destacado. Con el reconocimiento venía una oferta de un contrato, ¿no? Entonces tuve un tiempo trabajando en las filas de la salud pública desde la Secretaría de Salud. Todo muy padre, pero pues llega el momento en el que, ¡pum!, ¿no? Dices, tengo las manos amarradas a muchos programas, a muchas cuestiones, a muchas limitantes que tiene el sistema sanitario. Y entonces... pues llegué del pueblo a la ciudad, ¿no? A trabajar en México, en la Ciudad de México, en un corporativo grande que estaba en Reforma. Cambió por completo mi práctica, ¿no? Y dije, también esto está bien chido, ¿no? La medicina laboral, la salud laboral. Entonces dije, sí, definitivamente me quedo como médico general, que tengo chance de hacer de todo un poco, ¿no? Tengo jurisdicción en casi todos los ámbitos de la salud. Nomás no opero, ¿no? Nomás no hago ciertos tratamientos, ¿no? Pero la parte de diagnóstico de intervenciones y sobre todo la parte de intervenciones en comunidad, pues es algo que me ha gustado mucho. Qué chido, qué interesante. No tenía la menor idea que habías viajado por el mundo. Pues gracias a los estudios de mis papás. Sí, muy bien. Turismo académico. ¿Y dónde te gustó más vivir? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pues es que es muy distinto los momentos de vida en los que estuve en cada uno de esos lugares, ¿no? Escocia me gustó muchísimo. Creo que haber vivido en Escocia de 20 años o más hubiera sido muy distinta a mi experiencia en Escocia. Ahí me hubiese gustado mucho más. Hubiera salido con más aretes y no sé qué otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pero como un niño vivir en el país de los castillos, en el país del monstruo del lago Ness, en el país de... o sea, toda esa parte de Edad Media, ciencia ficción, mitología... Sí, en España también vivimos en la zona norte, en Asturias, que todavía es zona de influencia celta, y no vivíamos en la ciudad. La ciudad más cercana era Oviedo, pero nosotros vivíamos en una cadena montañosa, en un pueblo literal ovejero. O sea, el pueblo eran 12 casas, había más ovejas, era como Nueva Zelanda, había más cabezas de ganado que personas. Y no había niños, era el único niño que vivía. Y había otro niño que iba los fines de semana a veces. Pero entonces también fue una experiencia española muy bonita, muy de campo, de andar en bicicleta por el campo, de ir a recoger castañas y comer castañas en invierno, de ponerle collar de picos a mi perro en invierno porque los lobos bajaban, ¿no? Muy padre, ¿no? Cerca de una ciudad muy pequeñita, Oviedo es muy pequeñita, pero es una ciudad muy bien estructurada, ¿no? Y también yo viví en España de los 11 a los 12 o 13 años. Entonces fue justo también un momento muy bonito de mi crecimiento, en el que justo sucede una de las piedras angulares de la fundamentación de mi persona, ¿no? Pues justo en España la revolución de adolescente es mucho más precoz de lo que se veía, por lo menos en ese entonces acá. Entonces, pues yo en España empecé a fumar hashish, empecé a fumar marihuana a los 11, 12 años más o menos, ¿no? Entonces, cuando regresé a México, eso se convirtió en los niños en mi escuela me discriminan porque soy drogadicto, casi, ¿no? Porque por preguntarles, ¿y aquí dónde consiguen ustedes? Ay, ¿de qué hablas? No, cruz, niño malo, ¿no? Claro. Entonces me empecé a llevar con gente más grande desde la secundaria, porque una maestra de arte muy chida que me adoptó. Y justo era es que no quiero que hagas pendejadas, güey. Claro. ¿No? O sea, diviértete y explora, pero pues cuídate, ¿no? Yeah. Entonces, sí. Me gustó mucho España también. Y Cuba, pues Cuba me fundamenta mucho en mi yo profesional, ¿no? O sea, como que sí echa el colado, ¿no? Sí, definitivamente esto es lo tuyo, ¿no? La medicina general integral. Ya, despídete de McDreamy, McSteamy y bienvenido a tu nuevo yo, ¿no? Qué chido. Oye, a mí me llama mucho la atención como el tipo de educación que recibiste
en casa, o sea, y no me refiero como a la educación académica, sino como cómo es la relación con tus padres. Siento que es una relación muy cercana, muy rica. Sí, es muy cercana, es muy rica, es distante. Ellos se divorciaron se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Ok. Pero, pues justo, como lo dijo papá cuando se fue, me estoy separando de su mamá, no de ustedes, ¿no? Y entonces siempre hubo mucha cercanía con ambas partes. Tiempo después liman asperezas, maduran, ¿no? Se sacan muchas chingaderas de la cabeza y ahorita se llevan bastante bien. Y entonces permite eso todavía que sea más cercana la relación. Hace un año mi mamá pasó el año nuevo con nosotros en casa de mi papá, de mi abuela paterna, que hoy tiene 101 años. Wow. Después de 29, 28 años de pues, no pararse en la casa. Eso fue muy padre, fue muy chistoso. No fue para nada de, qué nervios, a ver si no se pelean y discuten, claro. ¿No? Al revés, fue como de, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿No? Entonces sí, es una relación muy, muy estrecha, muy cercana y muy libre, muy abierta también. Qué chingón. Oye, 101 años, hace poquito veía un documental de como las ciudades longevas. ¿Qué ha hecho tu abuela paterna para...? Pues muchísimo es su genética y mucho es su estilo de vida, ¿no? Yo siempre uso a mi abuela paterna como ejemplo en consulta, por ejemplo, de diabetes, porque mi abuela es paciente que vive con diabetes y tiene diabetes desde hace 60 años probablemente, ¿no? Entonces le digo, órale, o sea, eres un ejemplo de vida de alguien que ha vivido con diabetes más del tiempo de vida que muchas personas alcanzan con o sin diabetes, ¿no? Qué cañón. Entonces, pues claro, obviamente hay consecuencias que por más que estuvieras bien controlada y ya hayas alcanzado esta edad, pues están presentes, ¿no? La vista, la sensibilidad en las manos. Pero inclusive muchos especialistas nos han dicho, lo de la vista no es tanto la diabetes, es otro tema. Es otro. ¿No? Es otro tema, se llama degeneración macular acelerada. Y la diabetes no es que la precipite ni la acelere tanto. Viendo su ojo, no tiene tantos signos de deterioro por la diabetes, ¿no? Entonces, pues la uso mucho de ejemplo. Es muy sana. Mi papá, por ejemplo, siempre dice, ¿qué dicen que cocinar en cazuela de barro hace daño por el plomo? Y mi abuela cocina en cazuela de barro desde siempre, ¿no? Y tiene 101 años. Dile algo, ¿no? Demuéstrame qué, ¿no? Claro. Pensaba también en un paciente cubano, el paciente más longevo que yo he visto, 104 años de edad. Era un travieso ese señor. Estaba ingresado en la sala de geriatría por neumonía, ¿no? Y todos los días yo llegaba temprano al hospital a hacer mis notas para el pase de visita y me lo encontraba fumándose un puro. O sea, como de, Ernesto, ¿por qué? No, que yo ya estoy cansado, tengo 104 años, ya, por favor. No, él pedía, ya no me pongas dieta en tus notas, ya di que me dejen de dar el tratamiento. Híjole, mano, si querías venir a fallecer al hospital, pues se equivocaron. A la próxima que no te metan al hospital. O sea, aquí mi chamba no es esa, no es ponerte bien, sacarte y ya. Tú de las puertas para afuera, haz lo que quieras, ¿no? Y no dejaba de fumar y todos los días llegaba y estaba fumándose un puro, ¿no? Dejó de fumarse su puro porque le hablé de la solidaridad. Le dije, a ver, estamos en un ala del hospital donde el promedio de edad de todos los pacientes es 98 años. Tú eres el más grande y el más chico tiene 92 o 93. Y todos están aquí por padecimientos respiratorios. Sí, tú fumándote un Entonces, tú fumándote un puro adentro de la sala del hospital. Claro. Deja tú el riesgo que haya, porque no lo mides, de los gases terapéuticos, del oxígeno medicinal. Estamos en Cuba, no están llenos los tanques tampoco. No hay una instalación hospitalaria, ¿no? Entonces, eso no te preocupa tanto. Pero, oye, la salud de tus compañeros, güey. Claro. No lo había pensado así, doctor. Al día siguiente me lo encuentro afuera de la sala del hospital con su puro, ¿no? Ya con más conciencia. Sí, ya con más conciencia, pero siguiendo fumando. Ya le dije, mira, échame la mano, deja de fumar mientras estés aquí. En cuanto te vayas, a mí me quedaban 3 días en el servicio, 1 semana en el servicio. Y yo sabía que él iba a estar por lo menos 2 semanas más ahí en observación. Entonces, ya cuando te vayas, yo me fumo un puro contigo. Órale, va, ¿no? Dejó de fumar su puro, me cambié de hospital. Y me fue a buscar a la sala de urgencias del otro. Investigó a dónde me habían mandado. Claro. Y me sacó de los pelos casi y me dio un puro, ¿no? Bien. Él llevaba fumando puro 98 años. Él llevaba 96 años. Él empezó a fumar puro a los 8. Wow. Y tenía 104 años. Y tenía neumonía y estaba fumando puro todos los días, ¿no? Le hicimos tomografía, se le hicieron varios estudios. No le podía contar el cuento del cáncer de pulmón. Que le cuenta a un señor que lleva 96 años fumando, ay, no fumes porque te va a dar cáncer. Y él lo que sostenía era, yo fumo tabaco de mi jardín, que yo siembro, que yo cosecho, que yo seco, que yo pico y que yo enrollo. Tú, tus cigarros de hule, esos que fumas con filtro y tabaco rubio, ¿no?
pues también son cuestiones genéticas, ¿no? No todas las personas que fuman 98 años o 96 años tienen la salud pulmonar que pudo tener este personaje, ¿no? Mi abuela, pues lo mismo, tiene una gran resistencia, pese a que su genética predispuso a una diabetes, pues al mismo tiempo su genética va más allá de la diabetes, ¿no? Sí. La afección que pudo tener, y al día de hoy tiene 101 años. Y pues claro que hay deterioro, por supuesto, pero no es la diabetes en 101 años de vida. Oye, qué interesante esto de Cuba. ¿Los cubanos tienen buena salud? O sea, como es una comunidad que goza de buena salud, ¿los cubanos son saludables? No. Pues, híjole, es una pregunta ahí un tanto... Sí, sé que es complicada. Técnica, ¿no? Y muy técnica, ¿no? O sea, respecto a qué, ¿no? Salud bajo la definición de la Organización Mundial de la Salud, de esta utopía del completo estado de bienestar biopsicosocial y no únicamente ausencia de síntomas y signos. Pues, híjole, nadie está sano en el mundo, o la salud es algo transitorio. Puedes estar en momentos sanos y en momentos enfermos, y entonces contemplamos ahora el continuo o el proceso salud-enfermedad y de qué lado de la balanza te inclinas. En ese constructo el completo estado de bienestar biopsicosocial, creo yo que nadie que viva dentro del capitalismo, incluyendo a Cuba y a las otras repúblicas socialistas en resistencia, ¿no?, puede estar sano, ¿no? Quizá alguien sano es alguna de las etnias que quedan en la Amazonia, ¿no?, que están alejadas y aisladas de este sistema, donde pueda haber bienestar biopsicosocial. Pero justo en el bienestar social entran un montón de determinantes que no permiten que yo por lo menos pueda decir hay una comunidad completamente sana, ¿no? Yeah. Entonces, en muchos sentidos, la salud de los cubanos es mejor o está mejor que la de muchos otros países en América Latina, por supuesto, y en muchos otros no. En cuestión de acceso a servicios de salud, de sistema sanitario, de logros del sistema sanitario, están a años luz de la mayoría de las repúblicas bananeras de América Latina, ¿no? Y esto, o sea, por ejemplo, ¿por qué está este constructo de que los médicos cubanos y la medicina y como el sistema de salud cubano es bueno? Porque yo ubico este concepto de que los médicos cubanos son buenísimos. Sí. ¿Por qué? O sea, si hay como Y es bien curioso porque se dice eso y al mismo tiempo cuando vienen a cubrir las plazas de los que médicos mexicanos no quieren cubrir en zonas de riesgo en México, pero esos ni son médicos, ¿no? Cuando vino la brigada a ayudar con la pandemia... se habló pestes de los médicos cubanos, ¿no? Pero por otro lado también está este reconocimiento generalizado. ¿Es marketing o qué? No tanto es marketing, pero sí, ¿no? El principal aporte al Producto Interno Bruto cubano lleva siendo desde hace algunos años, ¿no? Sí. O uno de los primeros, salud en general, ¿no? Producen médicos, producen medicinas, producen vacunas. Tienen un montón de programas de intercambio, de producción de médicos. La ELAM es una fábrica de médicos, es impresionante, ¿no? Fidel Castro lo llamaba el ejército de batas blancas. Y sí, o sea, es una cosa muy, muy impresionante. Y es una fábrica de médicos para países que de otra manera no pueden tener médicos, ¿no? Muchos países, pues, de compitas del Fidel Castro, ¿no? Nelson Mandela, Fidel Castro. Muchos médicos sudafricanos se forman en Cuba. Y se le paga a Cuba por eso. Y entonces recibe, ¿no? Cuba tiene misión médica en muchísimos países, permanente o activa, ¿no? Más que Amnistía Internacional, más que muchas organizaciones que se dedican a eso juntas, ¿no? Pero también la ONU y la OMS le pagan a Cuba una tajada, ¿no? Y entonces ahí viene este tema de la explotación de los médicos de misión. O sea, Cuba cobra $10,000 mensuales, o no sé cuánto, ¿no? Pero un ejemplo, $10,000 mensuales por cada médico cubano que está en misión y a ellos les pagan nada, ¿no? Bueno, a ver, no es que lo recibe el cheque el médico y Cuba se lo quite, pues justo llega al Ministerio de Salud y se administra, ¿no? ¿Quieres que hagamos cuentas de cuánto gana un médico mexicano en la sierra y cuánto debería ganar y cuánto le llega y todo lo que llegó de los fondos del sismo, ¿no? Y todo lo que llegó a Secretaría de Salud que no llega al usuario final, ¿no? O al prestador de servicios final? Pues híjole, también podemos hablar de explotación a médicos en México y en muchos otros lados del mundo, ¿no? Quieres preguntarle a un médico de Dr. Simi cuánto gana en sus jornadas de 12 horas, ¿no? Entonces, pues justo, hay muchos mitos, ¿no? La salud cubana o la buena fama en la salud cubana viene desde antes de la revolución, desde la época de Batista, era muy buena la salud cubana. Entonces tiene ahí un tema muy de la educación martiana, ¿no? Y en eso se fundamenta mucho de lo peculiar y de lo particular y de lo bonito que puede tener el cubano, la cubana. Entonces mucho es solidaridad. Y eso viene pues desde antes de la revolución, desde su independencia, desde José Martí. Qué interesante. La fraternidad, el amor por el otro, ¿no? Entonces ahí se radica mucho de su sistema sanitario, ¿no? Entonces sí tienen muy buena formación médica, pero al mismo tiempo
muy peculiar y muy distinta a lo que vemos en Occidente, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? A mí me sorprendía. El sistema sanitario cubano incluye dentro de sus servicios a la población la liposucción, la abdominoplastía, inclusive la terapia de reconversión transgénero, ¿no? Hormonas y quirúrgicos. Pero pues te encuentras gente con unas cicatrices espantosas que dices, güey, si ya les incluyes la liposucción o la abdominoplastía, Sí, no les dejes. ¿por qué no le haces pues una sutura bonita? No, pues se lo hizo el estudiante, está aprendiendo y es aceptado y es válido, ¿no? Y es ok, tengo el vientre plano, pero se nota perfecto, ¿no? Las cicatrices que lo hicieron plano. Entonces eso me llamaba mucho la atención, ¿no? No es tan integral en ese sentido. Pues contempla eso, ¿no? Entonces es ultra integral en el sentido que contempla cirugía estética, pero ya que hacen la cirugía estética, para ellos la estética es lo de menos, ¿no? O sea, primero es la vida, luego es la función y lo último es la estética. Oye, y con todos estos conocimientos y toda esta práctica que tuviste en Cuba en materia profesional, ¿cómo vienes a México o cómo aplicas tu profesión en México actualmente? Y también por ahí nos platicó Sergio que estuviste en primera línea con el tema de COVID, desmintiendo sobre todo el rollo de fake news, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de eso. Pues justo, o sea, en Cuba encuentro esta ejecución, ¿no?, más completa de lo que es el médico general. Como que de alguna manera el mismo gremio, el mismo médico general en México ha permitido que su imagen, ¿no?, que su valor social sea pues disminuido y casi que recluido a es el que me atiende en domingo en la farmacia cuando estoy bien crudo, cuando tengo fiebre, cuando no está disponible mi internista, cardiólogo, neurólogo, gastro o la especialidad que queramos y me tira el paro del recetazo, es barato. Y ahí está, ¿no? Pero más allá de recetar antibióticos y analgésicos, pues no saben mucho, ¿no? Y desgraciadamente lo compruebas, ¿no? Desgraciadamente ves el primer nivel de atención en México y dices, madre mía, sí estamos, o sea, nos estamos ganando pues sí, de alguna manera esa segregación dentro del gremio médico. Y justo, ¿no? Yo llego, los médicos somos monstruos de ego, todos tenemos un ego enorme que satisfacer, ¿no? Y cada quien lo satisface de manera distinta, ¿no? Hay quienes cobran un chingo por consulta, hay quienes tienen una agenda ultra topada para atender un chingo de consulta, hay quienes presumen sus récords de, estuve 42 horas en quirófano, de, güey, yo no quiero haber sido tu último paciente, ¿no? Después de 20 horas sin dormir no me dejaría operar por nadie, ¿no? Y justo yo lo lleno... demostrando que ser médico general es más que suficiente, ¿no? Okay. Y entonces justo en el servicio social, que yo regreso de Cuba y entro a mi servicio social, pues todavía era yo pasante, ¿no? Me fue muy bien en el servicio social, la comunidad le fue muy bien en el servicio social, se reactivó el centro de salud. Yo llegué a esa comunidad, el pasante que salía me entrega un centro de salud ideal para muchos pasantes, que es, vas a tener bien poca consulta y mucho tiempo para estudiar para tu examen de residencias médicas, ¿no? Que esa es como la meta de todos en el servicio, estudiar, salir del servicio, hacer tu examen y empezar la especialidad. Entonces dije, pues órale, sí. Y sí, las primeras 3 semanas, 4 semanas, muy pocos pacientes, ¿no? 4 o 5 pacientes diarios. El doctor es re malo, no receta antibióticos, ¿no? Llevé a mi niño con tos y no le mandó amoxicilina. Y muchos comentarios pues, de la usanza de la medicina, ¿no? Histórica en ese centro de salud. Pero pues justo me salió lo cubano y empecé a hacer exploración comunitaria y me fui a presentar con el maestro, con el chamán. Busqué, hay chamán, hay partera, hay alguna representación de la medicina tradicional, de los usos y costumbres acá. Entonces empecé como que a hacer ahí vínculo con actantes de la comunidad. Una de las enfermeras del centro de salud es de la comunidad, vive en la comunidad. Entonces también ella ayudó mucho a ir difundiendo que pues no, sí trae otra práctica distinta, ¿no? Entonces empecé a ver de repente de 4 o 5 pacientes diarios, pues yo veía 45, 50 pacientes diarios, ¿no? Y entonces empecé a mandar oficios a la Secretaría de Salud diciendo, ¡ay, tiren paro, ¿no? Manden refuerzos, por lo menos de enfermería, porque ya esto está insostenible, ¿no? No tiene el centro de salud donde dice mi servicio social las condiciones para alojarme, para que sea un centro de salud tipo C, en el que duermes, ¿no? Entonces yo iba y venía a diario, pero pues justo qué turno cubro, ¿no? O sea, yo llego, abro a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche sigo ahí y sigue habiendo gente. Y la misma gente de la comunidad es de, oiga, doc, es que no lo hemos visto comer, ¿no? Entonces se empieza a hacer justo
algo bien bonito que es la participación comunitaria, la interacción de los servicios de salud con la comunidad y los haces parte a los unos de los otros, ¿no? Entonces empezó a haber turnos, pedí permiso para que me dieran chance. El centro de salud de Tepoztlán, de la cabecera del pueblo mágico, lo remodelaron muy bonito porque justo estaba empezando sexenio, fue 2013. Entonces estaba empezando sexenio y pues había muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces el gobierno morelense empezó a activar ciertos protocolos de salud que eran muy atractivos, ¿no? Empezaron un proyecto que se llamó Centro de Salud Centinela, que eran centros de salud 24/7, ¿no? Okay. Los presumían como centro de salud ultra equipado, 24/7, especialistas casi, ¿no? Pero justo empezaron a remodelar para que hubiera capacidad para alojar médicos y que hubiera médicos 24/7. Entonces dije, oigan, ya que tienen literas y cuartos, me dan chance de pernoctar en Tepos, manejo menos, gasto menos en gasolinas y está a 15, 20 minutos de mi comunidad, ¿no? Entonces me dijeron que sí. Y yo con mi comunidad les dije, oigan, ¿saben qué? A partir de las 8 de la noche... Los veo allá. Los veo allá, ¿no? Y sí, y se empezó a hacer pues justo un modelo muy bonito. Pues yo vivía en el Centro de Salud de Tepos, luego empezó el proyecto Centinela, en el que a los pasantes de todo el municipio nos hacían rotar un día por semana en la cabecera para cubrir la cabecera. Y yo les decía, pues yo soy el rotante eterno, ¿no? O sea, yo vivo acá. Sí. No, pero tú no tienes por qué atender. No, pues aunque no tenga por qué, va a haber alguien que va a venir específicamente a buscar a mi consulta, ¿no? Entonces, justo a mí me encantó esa parte. Entonces dije, está muy bien. Me dio mucha esperanza ese inicio de sexenio con estos nuevos programas, proyectos de centro, de dignificar, glorificar el primer nivel de atención en salud en México, que luego ya no se sostuvieron, que luego ya no se pudieron prolongar, que luego no funcionaron como debían de funcionar, desgraciadamente, ¿no? Se pretendía que se empezaran a atender partos de las comunidades cercanas a Tepoztlán y Tepoztlán en el centro de salud de Tepoztlán. Yo desde el principio dije, yo no voy a atender un solo parto, porque justo hay un protocolo para la atención del parto y eso implica haber visto a tu paciente, ¿no? Eso implica tener ciertas condiciones. No tenemos cunero, no tenemos cuna térmica, no tenemos pediatra, no tenemos los elementos para actuar en caso de que un bebé no salga deprimido, ponchado, como les decimos, ¿no? Entonces yo no me prestaría a atender, a menos que sea una paciente que ya le di 8 o 10 consultas, que sé cómo viene, que tenemos un equipo de ultrasonido, que tenemos a alguien capaz de usarlo y justo, ¿no? Valorar lo inmediato previo al parto. Pero pues no las hay, entonces yo no voy a participar. No participé y mis compañeras sí participaron y tuvimos muertes fetales en el centro de salud de Tepos, ¿no? Entonces, pues justo, ese tipo de eventos hicieron que se viniera atrás un proyecto que podría haber dado para eso, ¿no? Pero en una etapa posterior. Entonces, justo, también empecé a decir, oye, me gusta mucho este tema de intervenciones en salud comunitaria, no solo dar consulta médica, ¿no? No quiero hacer maestría, no quiero hacer estudios para ser salubrista y entonces ya no usar bata, sino traje y corbata y trabajar en oficinas. Yo quiero seguir viendo gente, yo quiero seguir viendo comunidad. Pues qué mejor que ser médico general. Termino el servicio social, me dieron mi contrato. Mi contrato implicó trasladarme muy lejos a uno de las comunidades más lejanas en Morelos, hacia el sur, ya frontera con Guerrero. De esos lados donde para sistema de agua es Guerrero, pero para Comisión Federal es Morelos, ¿no? De que ya es fronteriza. Sí. Y yo encantado de la vida, pero empezó a haber ya un montón de problemas con el contrato laboral, no con la comunidad, que hicieron que dijera, pues no, ya termina mi sueño de Che Guevara metido en la montaña. Justo no me veo 25 años, 30 años así para jubilarme. Voy a acabar como la directora de ese centro de salud, llegando a jugar Candy Crush en el iPad. Claro. Y, voy a reunión de sindicato, firmaba y chao, ¿no? Sí, y dije, no estudié para esto. No quiero hacer eso, claro. Y también estoy en un rush muy fuerte, me voy a quemar y voy a odiar lo que hago y lo que hago con tanto cariño. Entonces me vine a la Ciudad de México, llegué a este lugar en Reforma. Y justo dije, no, o sea, traje, corbata, esto no es para mí. Vamos a hacer cartera de pacientes, vamos a darnos a conocer era un corporativo de 800 y feria empleados, ¿no? Entonces vamos a darnos a conocer y ya en un viaje astral me rompí horrible y dije, ya, tengo que salir de esto, tengo que recuperar mi esencia. Renuncié al empleo formal y empecé ya mi práctica privada, ¿no? Con un brazo roto. Entonces me costó, eso fue
mi última cirugía, ¿no? Entonces me costó un poco arrancar, ¿no? Pero tenía condiciones que me lo permitían. Puse un consultorio pequeñito en casa, con lo que me dieron de renuncia y demás. Compré mi primer equipo, mi primer mesita, mi primer báscula y puse a empezar a ver pacientes y empezar a buscar proyectos sociales. Entonces, ya por cuestiones de Bosque y Olivo, pues mi carnal tiene muchos compas dentro de la Defensoría de Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito porque no nos han escuchado sobre quién es Bosque. Bosque es mi hermano. Somos los hijos de una pareja muy curiosa de personas que decidió nombrarnos como Bosque y Olivo, ¿no? Íbamos a hacer Gandalf y Galadriel, pero afortunadamente un rayito de luz iluminó a mis papás antes de que pudieran decir sí, Gandalf y Galadriel. Pero sí nos quedamos con Bosque y Olivo. Son nombres que significan algo. Bosque David se llama mi hermano y es la voz que da vida. Y yo soy Víctor Olivo, como símbolo de paz el olivo, entonces como la victoria de la paz. Hostia. Entonces, pues dentro de la significancia que pueden tener esos nombres en nuestra vida, pues tenemos muchos amigos que están activos socialmente de alguna u otra forma. Entonces muchos amigos de mi hermano están en la agenda de defensa de derechos humanos. En algún momento atendí a una de ellas y yo no podía cobrar, ¿no? O sea, el socialismo cubano me pegó muy fuerte, estos mecanismos de lavado cerebral que tienen los socialistas, pues sí. No, pues obviamente es broma, ¿no? Pero pues sí, me significaba mucho decirle a un paciente, págame por una consulta. Era pesado. Claro. En cuestiones de Estado, pues un Estado suficientemente fuerte que sí puede garantizar los derechos de sus ciudadanos, como el cubano, asume todo el tema de salud. Lado B, son unos represores, no permiten la práctica privada, los médicos que son muy buenos no pueden cobrar por sus servicios, pinches represores ojetes, ¿no? Pero bueno, lado A, hostia, tienen claro. todo, ¿no? O sea, ¿por qué querrían cobrar? Claro. Pagan muy mal, ganan muy poco, eso es una realidad. Pero entonces, a mí me costaba mucho trabajo se llama gasto de bolsillo del paciente, ¿no? Cobrarle a un paciente por algo que el Estado debe de estarle garantizando. Entonces, pues, en mis ideas, de repente empecé a cobrar con trueque, ¿no? Oye, van a una consulta pediátrica. Órale, tráeme fruta. ¿Cómo? Ajá, o sea, no me pagues, tráeme fruta. ¿Qué fruta? Wow. Pues tráeme fruta. Tráeme 2 kilos de la fruta que quieras, ¿no? Entonces los pacientes sí era como, está bien raro ese güey, ¿no? O sea, nos cobra con jamón, nos cobra con fruta. ¿Por qué no te doy tu dinero y tú vas y te compras la fruta que quieras, ¿no? Entonces en algún momento a esta persona que atendí, pues no le pude cobrar y le fui esquivando los mensajes de, oye, pásame tu cuenta, oye. Y entonces ya hablaron con mi hermano, entonces mi hermano me habló y me dijo, güey, no hagas eso, o sea, pues de verdad es gente que sí te puede pagar y es tu chamba, Claro. ¿no? Y entonces, pues justo se sacaron de onda y es una agencia de telecomunicaciones, por así decirlo, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, ¿cómo ves si nosotros ofrecemos tus servicios con nuestros clientes? Y empezamos justo un tema de seguimiento a salud de defensoras y defensores de derechos humanos, en el que nosotros te pagamos a ti, tú no recibes el dinero directo, ¿no? Y ya te pareció mucho más dulce. Y dije, órale, eso está padre, ¿no? Tú eres el Estado para mí, ¿no? Entonces, pues justo así empecé este proyecto que se llama Fósforo 25, en el que atendemos distintas agencias que se encargan de defensoría de derechos y con parte del recurso que se genera se hacen intervenciones comunitarias. Eso empezó en 2015-16. En 17 vino un sismo, se llevó mi consultorio. Ya había podido empezar a poner un consultorio, ¿no? Entonces empecé a rentar en la colonia Roma. Vino el sismo y tronó el edificio. No se derrumbó, pero pues ya no podías. ¿no? Y era un consultorito así de 5 metros cuadrados, ¿no? El cuarto de Harry Potter, literal. Hostia, qué lástima. Y entonces justo como que dije, bueno, yo tengo la entrada de fósforo de cualquier manera. Y pues bueno, mi consultorio se rompió el edificio, entonces va a ser mucho tiempo de esperar peritajes, protección civil, que la delegación Cuauhtémoc diga si no. Entonces, ¿me quedo aquí o me lanzo al voluntariado en donde se necesita, ¿no? Morelos valió madre muy feo, Jojutla sobre todo. Estuve aquí un par de días en Xochimilco, en San Gregorio. Vi la cantidad de ayuda que estaba llegando a Ciudad de México y dije, no, vámonos para allá, ¿no? Entonces nos fuimos a Morelos, empecé voluntariado. Mucho del proyecto Tequio de Fósforo 25, que es este tema de Robin Hoodismo, ¿no? De le cobro a las agencias y parte de eso lo aplico en comunidad. Pues empezó a jalar muy bien en comunidades en Morelos. Hicimos un montón de cosas, estuvimos activos, pues no podría decir mucho tiempo, pero sí
años, ¿no? O sea, fue el sismo en el 17 y todavía en el 22 seguíamos teniendo algunas intervenciones en una comunidad en Morelos que viene a raíz del sismo. Ya no era reconstrucción, ya no era eso, ya quedó. Ya había ¿no? sido. Pero todavía es parte de esta intervención comunitaria, ¿no? Casas de salud, hicimos un corredor cultural que conectaba el oriente del estado de Morelos con el sur del estado de Morelos, un montón de participación comunitaria. Estuvimos moviendo muchísimo material, estuvimos moviendo muchísima ayuda, 20 toneladas o más movimos. Una iniciativa de 4 o 5 ciudadanos, ¿no? Que conseguimos una casa, empezamos ahí a hacer acopio. Luego vino este tema, no sé si se acuerdan de que en Morelos se pedía no lo manden al gobierno, no lo manden a la Cruz Roja porque lo están secuestrando para la campaña, ¿no? Para temas de electorero del próximo año, que sí fue muy real, ¿no? Sí. Que escoltaban a los trailers de ayuda desde la PERA, la Guardia Nacional o la Policía Federal todavía era. Bueno, pues todo ese relajo. Entonces empezamos a recibir nosotros muchísima donación. En algún momento estuve yo coordinando el vuelo de un helicóptero. Y se decía, oye, pero yo no sé nada de aeronáutica. O sea, yo te puedo decir a qué comunidades sí, ¿no? Porque la persona inversora, una persona en Monterrey, fue de, oye, es que quiero hablar contigo porque presté mi helicóptero y el piloto me ha dicho que lleva 18 horas de vuelo de camarógrafo o de transportar al gobernador de aquí para allá, pero no está viéndolo. No está yo lo estoy prestando cosas para eso, ¿no? Entonces te lo doy a ti. Le dije, no, espera. No, o sea, yo no sé nada de aeronáutica, yo no puedo coordinar. Sí, con todo el gusto puedo decirte dónde sí se requiere. Y con ese helicóptero se llevaron muchas cosas a sitios que no eran alcanzables por tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí empecé a adquirir como mucha experiencia a la malagueña, pues como, o sea, no tengo una maestría en medicina de desastres, ¿no? Pero pudimos hacer mucho más que las personas que tienen una maestría en medicina de desastres que 100%. Están tomando decisiones en salud y que pues estaban bloqueados, que no podían hacer mucho, ¿no? Entonces, pues dije, esto de ser médico general, pues sí, es como el Swiss Army Knife, ¿no? O sea, literal, debo de todo. tener de todo un poco, sí. ¿no? Más allá de la consulta individual. Y sin descuidar la consulta individual. Claro. Entonces, de esa experiencia, pues justo seguí trabajando en tema de intervención comunitaria. Por el trabajo que estuvimos haciendo y que seguimos haciendo durante años, empezó a haber como conexión con distintos actores de la sociedad. Y entonces, pues empecé a tener más flujo de consulta particular. Empezó a haber también más agencias que se agregaron al proyecto de Fósforo. Luego vino la pandemia. Y entonces en la pandemia también estuve súper activo con este mismo equipo. Exacto, Verificovid. Verificovid. No sé si durante el sismo estuvieron ustedes al tanto de Verificado 19S. Me suena, pero... Muchas de las personas que estuvieron en Verificado 19S son parte de Fósforo. Y entonces ellos fueron quienes me propusieron de, oye, pues fíjate que con la experiencia de verificación de datos de 19S, pues nos gustaría ahorita que se viene la pandemia empezar con eso, ¿no? Y tenemos justo un elemento técnico que nos permite asumirlo, ¿no? ¿Cómo le hacían? O sea, explícame qué era Verificovid y cómo hacían. Pues fue una iniciativa de ellos, te digo. Tuvimos varias sesiones como de planeación de qué vamos a hacer. Y entonces decidimos hacer una página en la que íbamos a estar subiendo los datos verificados y donde íbamos a poner el contacto de las redes sociales de Verificovid, ¿no? Entonces tuvimos Facebook, Instagram, TikTok empezaba en la pandemia, entonces creo que TikTok no llegamos a tener, bendito Dios. Twitter, esa cosa también, ¿no? Y 2 canales, uno en Telegram y uno en WhatsApp. Entonces lo que nos propusimos nosotros fue hacer un audio de menos de 2 minutos todos los días, donde explicáramos lo más relevante de la pandemia nacional e internacional. Entonces grabábamos ese audio, se editaba de manera muy padre. No sé si alguna vez llegaron a escuchar alguno de los audios de Verificovid. Sí, 100%. Pero pues literal éramos así, banda en sus casas, ¿no? Y en las listas de WhatsApp se difundían. Y todo era manual, todo era voluntariado, ¿no? O sea, una compañera se despertaba todos los días a las 5 de la mañana a empezar a enviar los mensajes de las listas de difusión de WhatsApp, ¿no? Nos friteamos duro, se perdió el número de WhatsApp porque no le pusimos crédito de no sé cuántos años. No. Entonces un día nos avisa, oigan, perdimos el número de WhatsApp. ¿Cómo que perdimos el número? Sí, o sea, ya se lo asignó Telcel o la compañía que lo tuviese. Alguien más. ¿Qué hacemos? No mames. Ya era pandemia avanzada, ya no estábamos teniendo el impacto del principio, entonces para algunos fue como de, pues ya, o sea,
dejamos el barco partir, ¿no? Y se marchó, ¿no? Para otros fue como de, no, güey, hay que buscar a esa persona y decirle, hola, somos Verificovid, no sé si nos conozcas, regrésanos el número, por favor. Y en una de esas podemos ir a, pues sí, a la compañía de telecomunicaciones y que hagan el swap todavía, no sé. Y fue más bien como de, no, vamos a seguir activos en los otros canales, vamos a avisar. Se nos chispoteó y perdimos el WhatsApp. Eran como 10,000 usuarios los que ya teníamos en WhatsApp, ¿no? Pero también era como, también le bajamos esta intensidad de chamba que, pues que justo, ¿no? O sea, sí implicó muchísimo esfuerzo. Entonces teníamos por un lado cazadores de cadenas de infodemia, ¿no? Que estaban recibiendo a través de las redes mensajes directos de personas con, hola, me llegó esta cadena, ¿la pueden checar? Hola. Y otros pues, buscando en las redes cosas que aparecieran. Y por otro lado estaba el equipo de verificaciones, que éramos varios colegas médicos, especialistas, subespecialistas en las materias que correspondían, para dar validez, porque obviamente cuando salimos mucha gente fue como de, ay, pero es un médico general y unos periodistas, ¿esos qué? ¿No? Y es como de, ok, pues sí, esos que ya van a ver. Y por otro lado estaban los que verificaban números y los que minaban datos, ¿no? Y bajaban las bases de datos de Secretaría de Salud y justo checaban que todo lo que se presentaba en las vespertinas concordara. Y avisamos varias veces a Secretaría de Salud en sus redes, oigan, desaparecieron muertos en Morelos, oigan, cambiaron números de aquí para acá. Y entonces empezaban a hacer sus verificaciones y sí, varias veces nos contestaban por Twitter, muchas gracias por avisarnos, hubo un cambio en la metodología, entonces sí, justamente se cruzaron datos, vamos a corregirlo y subimos la nueva. Órale, ¿no? Qué cañón. Mucha gente nos decía, pero ustedes no tienen, o sea, ustedes solo verifican lo que dice el gobierno. Sí, güey, no tenemos la infraestructura ni el personal para tener en calle confirmando, verificando de otra manera. O sea, somos un observatorio alternativo. Simplemente es corroborar que lo que dice Secretaría de Salud con la información de Secretaría de Salud. No, o sea, no podemos darnos el lujo de tener un observatorio independiente. Oye, ¿y ese sistema o esa metodología como tal de verificación se ha aplicado para algo más después de eso? Pues en la consulta individual, así, sí, ¿no? Pero así como un proyecto grande para un proyecto de alcance pues comunitario, no como tal. No ha habido la necesidad, ¿no? Y tampoco todo esto fue voluntariado, ¿no? Entonces, de haber un financiamiento, pues claro, se podría poner justo una agencia de verificación de lo que sea, ¿no? Seguramente ahora que viene año electoral, pues va a haber mucha verificación de cosas de distintas agencias. También estuvieron otros medios. Estaba el Sabueso, ¿no? De no sé qué otro medio digital que también hacía verificación de datos. Y padrísima la guerra en Twitter. Yo nunca había tenido ansiedad, así como una crisis de ansiedad, hasta esa noche en la que por primera vez pusimos un comunicado en que no estábamos de acuerdo con las cifras que presentó Secretaría de Salud. Quién sabe qué se venía. Y ¡pum! De repente nos retuitea Felipe Calderón. Y entonces todo el brazo armado de la 4T, ¿no? Así. Hostia, y empezaron a investigar quiénes éramos y empezaron a decir, sí, uno de ellos, los de Verificovid, uno fue agente de campaña de Margarita Zavala y otro estudiaron en la UP y nosotros así, pues, no sé a quién chingados están investigando, porque nadie de nosotros participó en ninguna campaña, ni nadie de nosotros estudió en la UP, ni nadie de nosotros, o sea, justo, no estamos haciendo ni paro a la 4T, ni estamos haciéndole eco a la oposición de todo está mal, ¿no? Simplemente estamos verificando datos, punto, ¿no? Incluso hubo un medio estadounidense que hizo una verificación de nosotros, de ver quiénes éramos, y si éramos actores políticos que estábamos infiltrados para temas del manejo de pandemia o no. Y estuvo muy padre cuando nos pasaron el artículo, porque justo fue como de, no, pues de verdad son 8 ciudadanos que están haciendo un chingo de cosas, chambeando y verificando datos y justo combatiendo la pandemia desde esa otra trinchera no clínica, ¿no? Yo de ahí saqué muchísimos pacientes, ¿no? Que pues, me hacían preguntas directas de, hola, mi mamá tiene COVID. Y entonces pues los aceptaba, los adoptaba como parte de mis pacientes en seguimiento, ¿no? Entonces, pues muy padre, porque justo eso en mis clases en la facultad siempre lo uso de ejemplo con mis estudiantes, de no se crean ese choro de que ser médico general es ser mediocre, que es te quedaste, no pudiste hacer una especialidad. Si quieren especializarse, háganlo, está poca madre, pero tampoco es obligatorio. No, hay muchísima área, ¿no? Los alcances de la medicina general no te los acabas. Justo, quieres ser un buen médico general, pues es lo menos mediocre que puede haber. Tienes que estar al tiro. Es que qué cabrón es esta como
falsa concepción de que los médicos generales son los que ya no quisieron seguir estudiando. Sí, como si 7 años fuera poquito, cabrón, Sí, ¿no? sí. O sea, una carrera promedio con 100%. maestría y doctorado son 7 años, como si yo 7 años de licenciatura sea poquito, güey. Claro. Y aparte creo que es el curso correcto de la medicina. O sea, justo es la primera línea. O sea, como primero siempre sí deberías de ver a un médico general y que el Sí. médico general te oriente o te guíe hacia No Sí, sabes güey. cuántos pacientes llegan a consulta en el calvario de es que ya fui con un gastro que me dijo que no era un tema gástrico, que era respiratorio, me mandó con un neumo, pero el neumo me dijo que no, que era alérgico, entonces me mandó con un alergólogo que me dijo que era inmunitario, entonces me mandaron con un endocrino y no sé nada. O sea, nadie ha... Y no me hallo. Ajá, ¿no? Y es como de, híjole, mucho de eso se te evita pasando con un médico general que te filtra, que te hace un prediagnóstico o te hace el diagnóstico, ¿no? Y justo dice, ok, va a derivarse con un endocrinólogo y te ahorraste 4 consultas, ¿no? Que además consultas de especialidad que pues suelen ser más caras. Y este efecto que genera eso de, no, el doctor cobra muy barato, pues no ha de ser tan bueno. Sí, Y también. dices, órale. Tú que no querías cobrar, te cobra fruta. Ajá. No, sí, no, ese doctor te cobra con jamón, quién sabe. Ha de estar loquito, ¿no? Qué cañón. Oye, y a mí me quisiera regresar un poquito como a... Nos hablabas de esta práctica como un poquito distinta que nos sobreutiliza la medicina, ¿no? ¿Cómo es tu práctica médica en ese sentido? Pues vaya, yo la considero justo como muy integral, ¿no? Entonces, mucho es el análisis del contexto, ¿no? Y de justo valorar qué es salud, ¿no? Hay muchos pacientes que al médico lo ven como quien quita los síntomas. Entonces, realmente sus consultas se limitan a, oye, fíjate que tengo diarrea, oye, fíjate que me dio fiebre, oye, tengo COVID, oye, ahorita que hay muchísimo dengue, por ejemplo, oye, pues tengo dengue. Claro, para eso sirve mucho la práctica médica y esas son las consultas donde pues sí recetas, ¿no? Donde tienes dengue, te tengo que dar medicamento para el tratamiento. Así sea paracetamol, que es lo que usamos, ¿no? Hay que recetar. Pero mucho de la práctica que a mí me gusta... pues pregonar, ¿no? Es la consulta de la persona sana. Muy a la forma china de hacerlo, muy a la forma cubana de hacerlo. Pues yo prefiero o lo veo más chido de alguna manera cobrar como una especie de iguala mensual por las atenciones médicas que llegues a necesitar. Te enfermes 4 veces al mes o no, a mí págame por vigilar tu salud. No me pagues por cada evento de salud que tengas. Y de esa manera... pues vaya, hay mucha gente que dice, ¿y cómo? ¿Cuánto sí te buscan mensualmente? ¿No? Que digo, pues sí, ustedes quieren cobrar sin hacer nada, güey, ¿no? Sí, yo claro. sí digo, por lo menos te voy a buscar una vez al mes, una interacción mensual, que no es la típica consulta de ven, pásale, acuéstate, siéntate, sino es un WhatsAppazo, X día, oye, ¿cómo estás? Todo chido este mes, ¿no? Y ir tirando buscapiés sobre momentos o sobre situaciones de salud que no estén bien, aunque el paciente no las identifique. Muchas personas se asumen sanas justo porque no tengo fiebre o porque no tengo un grano azul que me salió en la frente, pero cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, cómo estás cogiendo, cómo estás cagando, cómo estás meando, cómo estás menstruando, ¿no? Todas esas cosas que son fluidos que salen de tu cuerpo dicen mucho de tu salud. Y ya que haces esas preguntas, bueno, sí, no, yo tengo diarrea como 3 días de la semana, ¿no? Y pero bien, o sea, no me duele ni tengo fiebre. Pero estoy bien. Pero ya normalizaste tener diarrea 3 días de la semana. Claro. Y cantidad de personas así hay muchísimo. Yo vivo con problemas gastrointestinales duros. O sea, yo me enfermo 3 veces al año, seguro, sí. O sea... No mames, 3 veces al mes, güey. Sí, depende. Porque la única etapa en la que recuerdo no estar enfermo de algún tema gastrointestinal fue durante pandemia. O sea, como no salía de mi casa y todo era extra higiénico y nosotros cocinábamos nuestra propia comida el 100% de las veces, como que ahí no me enfermé de nada. Pero tantito el mundo volvió a su normalidad y vuelve. Otra vez. Y yo estaba justamente como buscando, escuché una plática del doctor Croucham, creo que se llama, que tiene un instituto de medicina funcional, que le llama él. Y me llamó mucho la atención porque habla un poquito más sobre justamente los hábitos que llevas en tu vida diaria, de cómo estás poco a poco integrando tu salud y por lo tanto los síntomas que se van presentando, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, que como tengo que buscar un tipo de medicina como esa, porque normalmente cuando me enfrento a un médico me receta algo, me saca de la crisis y aunque yo le pida literalmente como, pero dame un tratamiento, o sea, como
pero dame un seguimiento porque necesito mejorar o dime qué es esto. Pues bueno, te voy a mandar un estudio cropológico para ver qué onda, pero y luego me sacan el estudio y no hay un follow-up y es como... Sí, o no lo checa y es un... Pues todo bien, no hay parásitos. Todo bien, no hay parásitos. No hay bacterias. Y sí, ese justo es una de las cosas que a mí me dan terror de la práctica médica actual. Siento que se ha tecnificado demasiado, ¿no? Y como lo dicen desde hace siglos los salubristas, ¿no? Pues justo, a ver, la medicina no solo es la consulta, no solo es esta parte que aborda la parte técnico-biológica del ser humano, ¿no? Me da mucha curiosidad, risa, este movimiento de merchandising, porque al final la medicina funcional es una forma muy mercadotécnica de pregonar la salud normal, la medicina de toda la vida. Claro. ¿No? Entonces me da mucha curiosidad ver cómo hay personas que estudian 12 años de posgrados para decir, come bien, duerme bien, haz ejercicio y toma agua. Y es como, güey, es lo mismo que me dijo mi médico general en la farmacia similar, cabrón. Nada más que tú me dijiste, tengo cita en 9 meses y me estás cobrando 3,500 varos. Y ese güey me cobró 27 pesos y me atendió en 20 minutos, ¿no? Y sí, me zambuteó una receta de 300 varos para que le dieran su bono en la farmacia y me dio medicamentos que no necesitaba. Pero justo la medicina funcional es algo que yo desde hace mucho antes de que conociera por lo menos el término medicina funcional le decía medicina de back to roots. Claro, literal. ¿No? O sea, de a ver, güey, siéntate a pensar qué chingados estás haciendo en tu vida y get your shit together, güey, ¿sabes? Y empieza a comer bien y empieza a hacer ejercicio y empieza a escuchar tu cuerpo, ¿no? Y está poca madre. Me da mucho gusto conocer, saber cada vez más de este término funcional en ciertas especialidades como la endocrinología, ¿no? No, tú tienes este problema porque te han bombardeado con hormonas toda tu vida. Quítate ese implante subdérmico, come chido, deja de comer leches procesadas, deja de comer huevo que no sea orgánico, deja de hacer un montón de cosas que según tú estás haciendo bien. Y entonces, ¡pum!, ¿no? Ya empecé a mejorar. Y desgraciadamente, ese bombardeo hormonal y muchas de esas cosas vienen de indicaciones médicas previas. Sí, sí. ¿No? Entonces, justo dentro del tema de las crisis en salud que podemos tener, mucho viene de la misma prestación de servicios de salud, ¿no? La formación de los médicos actuales está siendo en exceso técnica, en exceso guías de práctica clínica, en exceso apréndete un algoritmo de memoria, pero no aprenden a interpretar contextos, ¿no? Ha habido muchos modelos de explicación de la enfermedad y de la salud a lo largo de la historia, y el que es vigente ahora y que es un modelo muy bonito se llama la historia natural de la enfermedad, que contempla una tríada que si no está en equilibrio, entonces no hay salud. Y la tríada implica a un agente, que es el agente de la enfermedad, a un huésped, que es quien va a tener la enfermedad, y a un ambiente. Yo veo que la formación se centra sobre todo en huéspedes y agentes, ¿no? Tiene fiebre y catarro, tiene COVID, ¿qué cepa es? Y entonces ya sé qué síntomas va a tener. No, a ver, aguanta. Muchos de los síntomas de las enfermedades no dependen del agente ni del huésped, sino del ambiente, ¿no? Yo lo vi así a lo largo de la pandemia, lo he visto muy claro. Si tienes COVID de primavera, verano, otoño o invierno, de eso dependen más tus síntomas que si fue Omicron, Omicron 2, Alfa, Beta, Delta o la que fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces justo el ambiente tiene mucho que ver, y en el tema ambiente entra también el ambiente social. No es solamente si hace frío, calor, humedad, altitud, temperatura, ¿no? Es un tema de tu ambiente social. Y entonces eso claro que también repercute en tus órganos, en tus sistemas, y también genera síntomas, ¿no? El tema de las dietas, el tema de cómo el ámbito social del ser humano interfiere mucho en lo que llamamos salud. La esperanza de vida al nacer. O sea, yo no veo biológicamente factible ni natural que el ser humano alcance los 80 y más años de vida. No es que esté mal, pero justo los países que tienen eso, pues justo ese indicador en salud habla del desarrollo de los países. Y obviamente esperamos... totalmente del ambiente, no claro, de la gente ni del huésped. Exacto. Y obviamente los países que tienen esperanzas de vida al nacer mayores, pues son países desarrollados de primer mundo, Japón, Suiza, Suecia, ¿no? Y ves países africanos, ¿no? Ves Lesoto y su esperanza de vida al nacer y dices, puta, siguen en los 40 y feria. No manches. ¿No? Que tampoco creo que sea biológicamente lo correcto, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos en esa balanza. Sí, claro. Veo mucho esta corriente de lo funcional, viéndolo solo como maquinaria biológica. Exprime el potencial de tu metabolismo. Ok, pero el potencial del metabolismo del ser humano per se, es, en su historia natural de la enfermedad, ¿hasta dónde llega? ¿No? Entonces, justo,
le entro en qué contexto, en qué momentos de mi vida, ¿no? Entonces, pues ahí es muy, muy interesante, ¿no? Veo mejor, me gusta más la medicina funcional que la medicina alópata tradicional. Sí, tradicional y tan interferida por la industria farmacéutica. Claro. ¿no? Pero al mismo tiempo veo mucho en lo funcional una tendencia a irse hacia un extremo de somos máquinas, güey, claro, somos leones. De productividad, cabrón. ¿No? Exacto. Pero que además está surgiendo apenas y entonces no sabemos esas dietas de medicina funcional cuánto tiempo las puedes sostener. Sabemos que no te da diabetes, ¿no? Y que son dietas muy encaminadas al metabolismo de la glucosa. Entonces son muy ricas en proteínas y en grasas, ¿no? Pero justo tus riñones cuánto tiempo pueden sostener eso. ¿No? Hace varias décadas se le declaró la guerra a las grasas, ¿no? Sí. Se empezó a hacer toda esta campaña de colesterol malo, el pobre huevo, ¿no? El huevo ha sido así el doble agente huevo más extenso en la historia, ¿no? Sí. De ser el superalimento a ser no comas huevo porque tiene colesterol. La otra vez, no, sí es bien chingón el huevo. No, pero ahora tiene hormonas, cabrón, ¿no? Entonces, pues justo, tantos cambios en la historia de la mano o que emanan de la salud, ¿no? Olivo, a mí me gustaría preguntarte, hablando de este tema, ¿no? O sea, algo que a nosotros nos gustaría alejarnos es como este tema de promover como que el CBD es una pinche exacto, o sea, medicina milagro y como todo correcto, no pasa nada, sirve para desinflamación, para golpes, pero también para ansiedad, pero también para dormir, pero también para puta, entonces, o sea, como no queremos sonar a que estamos vendiendo medicinas milagro, ¿no? O sea, como no, para nada. Entonces, en ese sentido, como ¿qué podríamos hacer? Es una de las preguntas, como cómo podríamos nosotros acercarnos y hacer nuestro Verificovid, VerifiCBD, ¿no? O sea, como qué cosas nos tendríamos que fijar nosotros como para poder entonces hacer estos claims, porque el tema de la industria del CBD y del cannabis aquí en México es que está muy, muy dispara como está en Estados Unidos. Nosotros operamos en Estados Unidos y en México y vemos cosas y contextos absolutamente diferentes en una y en otro lugar, ¿no? O sea, allá le podemos llamar a nuestro producto estrella, que es el Pain Relief Roll-On, le podemos llamar Pain Relief, pero aquí hacer el claim que te alivie el dolor, no lo podemos hacer. No, porque Profeco llega y porque te dice, Profeco y porque mucha cosa, ¿no? Entonces como navegar entre este tema de que a veces yo sí le ando recomendando CBD a todo el mundo, pero tampoco me gustaría sonar como de estos gurús de repente de la ultrasalud, ¿sabes? Sí. Suena mucho a choro de Pacheco, ¿no? Sí, exacto. Tú lo que necesitas es un toque, güey, ¿no? Pero ahora son gotas, ¿no? Así, sí, es que, güey. Tú lo que necesitas son... Y sí, al final del día, sí, lo que mucha gente necesita o le puede ayudar, pues es un toque o sus gotitas, ¿no? Pero justo no caer en esto. Exacto. Y ahorita estamos en este boom en México, ¿no? O sea, el tema de la despenalización, legalización, autorización lleva un buen rato en la agenda política, ¿no? Yo, por ejemplo, hace tiempo, alrededor del sismo, empecé a producir un montón de aceite, pero en precipitado, en infusión, no en precipitado. Pues era totalmente artesanal. Y le decía a mis pacientes, es totalmente artesanal y sigo procesos químicos que me llevan a tener la hipótesis de ciertos resultados, pero no tengo cómo comprobártelos. Y tampoco tengo los huevos para llegar a cualquier laboratorio y decir, oye, ¿me checas este aceite? ¿No? Así me haces una espectrometría de gases de este aceite. Y tampoco tengo el recurso para comprarme un espectrómetro, ¿no? Entonces, pues todo esto es al cálculo, ¿no? Y empecé a hacer estos aceites para cierto tipo de pacientes, ¿no? Alguna vez alguna paciente me preguntó, oye, ¿cómo puede hacer tantas cosas el CBD? O sea, sirve para todo, no suena como a producto milagro. Y le dije, no, a ver, al final del día, muchos de los síntomas que dice tratar corresponden a la misma fuente, ¿no? Entonces, al disminuir la fuente de ansiedad, al disminuir la reactividad neurológica a ciertos estímulos, quita todos estos síntomas que vienen de la misma fuente. El tema de que es antiinflamatorio, de que es analgésico, es difícil de comprobar y depende de muchas cuestiones ya muy técnicas del producto, ¿no? Entonces, pues justo alrededor de COVID, por ejemplo, salieron varios estudios utilizando cannabis, ¿no? Y algunas conclusiones eran totalmente distintas a otras. Y entonces decías, forma de consumo, ¿no?
qué fue lo que consumieron, qué cannabinoides fueron los que entraron y cómo fueron que entraron. Y entonces la respuesta puede ser hasta paradójica, ¿no? En algún momento, por ejemplo, a una paciente asmática que estaba en una crisis de asma y me decía, y es que estoy acampando y no traigo mi salbutamol y no hay salbutamol cerca. Hostia. Justo le dije, ¿traes mota? Sí. ¿Traes algún método de consumo que no sea fumado? Pues traigo un vaporizador. Vaporízala, tiene control de temperatura, sí. ¿De grados o foquito verde, amarillo, naranja, rojo? No de grados. Le dije, pues órale, ponla a 114 grados Celsius y vaporiza, ¿no? Y relájate, tranquila, ¿no? O sea, y al ratito me escribe de, oye, me siento mucho mejor. Le digo, sí. En cierta forma de presentación y en cierta cantidad y en cierta concentración de los cannabinoides, puede ser broncodilatador el cannabis, ¿no? Obviamente fumar nunca te va a broncodilatar. Y entonces si a un pacheco yo le digo, uy, si ves que fumarte un porro te quita el asma, pues la voy a tener como gato tosiendo pelotas de pelo, ¿no? Al ratito. Pero en vaporización, con una concentración de THC suficiente, que el THC es el que tiene las propiedades broncodilatadoras relajantes de músculo liso, se puede, ¿no? Mi siguiente opción era decirle a esta chava, métete agua helada, o sea... mete la cabeza agua helada para que tengas una segregación de adrenalina o ten un orgasmo, ¿no? Pero tener un orgasmo en una crisis de asma no siempre es así como de Simón, ahorita en 5 minutos, carnal, ¿no? Entonces, pues justo el chiste es liberar adrenalina para que se dilaten las vías respiratorias, se relaje el músculo liso y el THC tiene la propiedad de relajar el músculo liso y le alivia, no le quitó la crisis igual que un shot de su salbutamol, pero justo le bajó la ansiedad y de ahí se fue relajando y listo, ¿no? Entonces, pues tiene muchas propiedades muy distintas, ¿no? Está este tema de si es CBD de amplio espectro o de espectro completo, ¿no? Entonces ahí justo vienen las trazas de THC, que es en lo que las políticas públicas se centran mucho, ¿no? Que no sea psicoactivo, porque no queremos gente feliz, solo queremos gente sin dolor, ¿no? Entonces, quítenle todo el THC o quítenle la mayoría del THC, ¿no? Y puta, pues híjole, güey, pero el THC también tiene propiedades súper chidas, ¿no? Y en concentraciones bajas no vas a tener un ejército de psicóticos, ¿no? Porque sí, claro, la marihuana tiene el riesgo de en ciertos individuos tener ciertas consecuencias que no en todos y no se puede generalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuyo, cómo minimizo ese riesgo y lo estandarizo? Pues le quito la sustancia que arriesga, ¿no? Al final del día se ha comprobado que el CBD pues es bastante inocuo, que no tiene efectos psicoactivos, que un montón de cosas que ya la ciencia de la salud lo bien viene, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que yo siempre le sugiero a mis pacientes que consumen CBD en México es, ¿cuál es tu fuente? Está muy padre, el amigo de un vecino, de un primo, hizo un aceite de tiene un aceite bien chido y me lo ofreció. Y sí, pero sin etiqueta, ¿no? Con un masking tape que te dice la cepa de marihuana con la que cree que lo hizo, porque si no la sembró él y si no tiene la genética, pues tú compras Mango Kush y pues es Acapulco. Así, fe ciega. Golden. O sea, es un contrato de pura fe ciega en quien te lo da y chido, claro. ¿No? Y pone o no pone, pues sí, está chido. Y ya. Pero no sabes realmente si sí es lo que dices. Y ya se descontroló el tema de cepas. O sea, ya está en lenguaje Ricky Morty, ¿no? O sea, ya hay unas cepas que yo digo, no mames. O sea, conocía las Landstrains y de ahí las hijas de las Landstrains, pero ya el... Sí, ya es una locura. Sí, es puro tema mercadotecnico. O sea, ya... Sí. Entonces, mucho depende desde eso, ¿no? Entonces, justo, me hablan pacientes de COVID. Oye, el dióxido de cloro, ¿qué onda? ¿Le entro o no le entro? ¿De dónde viene? Es igualito que cuando me hablan alguien de... Oye, estoy en un rave y me están ofreciendo un ajo. ¿Me lo meto? Pues puedes metértelo. ¿Qué te va a pasar? No sé. Te la puedes pasar poca madre y disfrutar un chingo la experiencia de tu rave. O al rato puedes estar de la chingada en una sala de urgencias porque quién sabe qué es lo que te estás metiendo. Lo mismo con el dióxido de cloro. ¿Quién te lo está vendiendo? El alberquero, yo no confiaría, güey. O sea, lo que primero que pienso es que le echó cloro de alberca a agua, lo diluyó y te lo está vendiendo como dióxido de cloro. ¿De dónde salió? La bronca con estos productos es justo. Todavía en México no existe un ente regulador que certifique y que diga cumple con las políticas públicas que se decidieron y ahí es donde está el tema atorado, ¿no? ¿Qué crees que se necesita en las políticas públicas para que haya este nivel de entendimiento de las necesidades del producto? Porque una cosa es
vamos a sacar políticas para que se pueda comercializar, para que se pueda vender, para que se puedan hacer y para que tenga su etiqueta y bueno, ponlo en donde tú quieras, ¿no? Y otra cosa es entender la calidad del proceso, de los insumos, de el almacenamiento, de qué le voy a decir a la persona y los potenciales beneficios que puede obtener por lo que se cree, pero aún así no puedo asegurar cómo va a interactuar su organismo con este producto. O sea, creo que al ser un tema complejo, profundo y no está tan estandarizado como una aspirina, ¿no? Por ejemplo, se ha ido deteniendo mucho. Este fue un tema que también fue una promesa de campaña que nos ilusionó mucho también a nosotros, el tema de que venía este movimiento. También se ha detenido y parece que cada vez está peor en vez de mejor o más cerca. Y me gustaría hacerte esa pregunta, o sea, como desde tu punto de vista, ¿qué clase de entendimiento debería de tener la política pública? Pues yo creo que se necesita mucho investigación de acá mismo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la COFEPRIS le cierra la puerta a la investigación de fitoterapias en general, ¿no? Y es prohibido producir suplementos y fármacos con base en herbolaria, cuando debería, según mis ideas, ¿no?, estar justo financiando y fomentando que se investigue, que se demuestre, que se hagan estudios de los que la ciencia sí considera válidos, justo para ir dando respuestas, claro, ¿no? Y entonces de esa manera incluir en la farmacopea mexicana pues toda esta... O sea, además, no, o sea, si lo vemos desde un plan muy mercadológico también, pero muy holístico, pues es nuestra herencia cultural, cabrón. Uh-huh. Y de verdad es una cosa impresionante, ¿no? Cuba, por ejemplo, el sistema sanitario y el sistema de educación de médicos y de personal de salud incluye terapias tradicionales. No les llaman alternativas, les llaman tradicionales. Entonces, se lleva cursos de medicina natural y tradicional, donde te enseñan acupuntura, moxibustión, herbolaria. Y en Cuba existe un formulario nacional de sustitución de fitofármacos. Y es un libro totote, es un súper compendio, en donde a través de estudios, que pues esos güeyes estudian un chip, se aventaron 5 vacunas contra COVID, sí, ¿no? Sí. Pues justo tiene una investigación presente y permanente. Entonces, justo a través de estudios demuestran, ok, fíjate que sí, tiene razón la tía Mencha, el alpiste sí baja la presión, cabrón, ¿no? No más que no es una agüita de limón con alpiste, ¿no? Tienes que llevar el alpiste a un proceso de bla, 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 para reducir esto, y justo X miligramos de liofilizado de alpiste o lo que sea de alpiste equivalen a tantos miligramos de captopril, enalapril, risinopril o cualquier otro antihipertensivo. Y entonces tienes la opción tú en Cuba de decirle a tu paciente, ya sabes que llevas 22 años tomando la misma madre, vamos a dar chance, vamos a descansar y vamos a sustituírtelo por este precipitado de lo que sea, ¿no? Y tienes una bibliografía que te orienta, que te guía, ¿no? Y tienes una fuerza de Estado que te dice, yo hice eso y sí, está certificado que sí sucede, ¿no? Y vas a la farmacia y te dicen, oye, quiero cápsulas de tal cosa. Y te las vende la farmacia. No es en Sayamichan, no es en las tiendas del Jaime Maussan, no es en la vendimia pública. En la misma farmacia. En la misma farmacia, ¿no? Y viene en blisters y en cajita y con miligramos y con sellos y todo, ¿no? No es este saber ancestral, es la evolución de este saber ancestral en el siglo XXI con la aplicación de la ciencia moderna para demostrar, ¿no? Y para minimizar riesgos, porque dentro de lo que COFEPRIS dice es que muchas plantas son súper tóxicas. Pues sí, güey, pero entonces ayúdanos a estudiar para saber a qué dosis. Desde hace siglos sabemos que no existen venenos, sino que existen dosis. Uh-huh. Y el arsénico y muchos supervenenos en dosis muy pequeñas se utilizaron y se van a seguir utilizando como terapéuticas experimentales. En algún momento quizá vendan arsénico de 0.002 nanogramos para tratar ciertos tipos de cáncer y que en cuestión de tomar píldoras se controle, ¿no? Ojalá lleguemos a ese punto del avance tecnológico de identificación, diagnósticos oportunos y tratamientos tempranos, ¿no? Entonces, mucho hace falta eso. Como dices, siento que mucho la política pública se ha centrado en despenalizar, en autorizar que la gente pueda aportar, ¿no? En autorizar que la gente pueda sembrar. Se ha ido mucho más hacia la parte del consumo lúdico, recreativo, porque yo creo que justo se vieron en el embrollo de hay un chingo de cosas que legislar, hay un chingo de cosas que demostrar, que estudiar. Ay, pues ya más fácil autoriza
lo que autorizó Italia o lo que autorizó alguien más, Sí, que traigan Canadá. 28 gramos, ya que puedan traer su oncita, ¿no? Bueno, de 24. ¿Alguien sabe por qué la onza de marihuana es de 24 gramos? ¿Cómo? No. Es una cosa ahí ¿Cómo? que yo no entiendo. En general, cuando la gente compra una onza, le llegan 24 gramos, no 28. Yo siempre he pensado que me llegan 28. Pésala y dile a tu proveedora. Oye, ¿qué ¡Ya! onda? Me acabo de enterar. No, yo casi pues las siempre onzas es son de 28, ¿no? Yo casi siempre es de, oye, pero ¿es onza o es onza mota, no? Ya ves que ya ves que están las onzas líquidas de Reino Unido y las de De Estados Reino Unido, Unidos, sí. que Sí, son sí, 2 sí. mililitros más o menos, ¿no? Pues lo mismo, oye, ¿esta es onza Británica. Troy? ¿Onza de cuál? ¿De qué onza es? Onza mota, ¿no? Porque son de 24. Pero bueno, pues justo, o sea, creo que es muy importante no solo regular la parte de consumo lúdico, la parte... Sí, el tema de poder investigar. Y eso es de alguna manera es más estricto por algún motivo la nomenclatura en México. O sea, justo pain relief, ¿no? Oye, si no me compruebas en un estudio aleatorizado que quita el dolor, no le puedes poner eso, ¿no? No Sí, puedes pero ¿cómo? utilizar esos términos. Pero justo, oye, ¿cómo lo hago si ¿Cómo están lo hago bloqueados si no lo todos puedo los- traer, Ajá. güey, no? O ¿Cómo sea, lo hago si no lo puedo hacer? Sí, O te traigo estudios de allá, exacto. ¿no? Y entonces, pues justo, seguimos sin producir nuestra propia información. Yo justo quería como hacer esa pregunta. O sea, ¿qué tanto el traernos estudios de allá puede ser válido? O sea, como, ¿qué pasa si agarramos este armastrote de los cubanos de herbolaria y le decimos aquí a México como, mira, ve lo que están haciendo, ve esta documentación, ellos lo aplican de esta manera, vamos a adoptarlo? Pues es lo que se hace en general. O sea, eso a mí me da mucha tristeza. Hay muy poca investigación en México. La que hay es muy buena en general, pero hay poca. Entonces, la mayoría de nuestras guías de práctica clínica, su bibliografía es las guías de la American Heart Association, de la European Heart Association. Y entonces, pues justo dices, está muy chido, qué bueno, pero... Sí, pero las de o sea, aquí, güey. somos o sea, la raza universal. Tenemos un pool, hablando nuevamente del huésped, tenemos una diversificación de huéspedes muy súper cabrona en interesante. cuestión genética. No podemos asimilar que una persona de Nuevo León o de Sinaloa sean iguales genéticamente hablando y tengan los mismos factores de riesgo genéticos Sí, que alguien de que alguien de Yucatán, no que alguien de Campeche, ¿no? Sí, Que güey, que parecen alguien de de- países totalmente distintos, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues justo, es bien importante generar nuestra propia información. Es muy caro, hay poco financiamiento, hay trabas, ¿no? Y justo lo que yo digo es, pues debemos de empezar a hacerlo. Se ha empezado a hacer, ¿no? Eso es una cosa que en la Cuarta Transformación, no sé si vieron hace poco, el tema del formulario de alimentación mexicana, ¿no? Este tema como un recetario de formas de comer ancestrales, tradicionales, sanas para México, ¿no? Y que está en cada centro de salud y que lo tienen ahí los médicos y nutriólogos y que está al alcance, está en las páginas de salud de gobierno, ¿no? Entonces se ha empezado a hacer mucho por justo generar nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿no? Pero sigue faltando muchísimo, ¿no? Sí. A mí me desespera, ¿no? Estudiar guías de práctica clínica y leer ejemplos de las personas inuit en el polo. Que dices, güey, ¿y cuándo yo voy a ver en consulta a un inuit? O sea, qué bueno saber que su predisposición a tener problemas hepáticos es alta, pero... Sí, pero ¿por es qué? que- Ajá, o sea, ¿por qué no estamos viendo la predisposición del mexicano promedio que se sube al metrobús y que seguro tiene hígado graso, cabrón? ¿No? Pero pues me hablan de los inuits, me hablan de... Entonces dices, chale, falta mucha investigación biomédica, ¿no? Mucha. Hay, pero en general es escasa para poder generar estas evidencias, ¿no? Mucho de lo que se necesita es evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Pues justo en pandemia aprendimos mucho de lo que es la evidencia porque pues, Donald Trump generó una oleada de personas que tomaban cloro para quitarse el COVID Ya porque estuvo la porque evidencia. dijo el presidente, y eso es evidencia, lo dijo el presidente de la nación o una de las naciones más poderosas del mundo, ¿no? Entonces, justo, ¿de dónde viene la evidencia? ¿Se acuerdan la crisis de la ivermectina? Que si ivermectina sí, que si ivermectina no, que si se le echaron tierra al gobierno de Claudia Sheinbaum porque utilizó a la Ciudad de México como un estudio para ver si la ivermectina funcionaba o no funcionaba. Y todo venía de una evidencia de Australia. En abril de 2020, en Australia dijeron, no mamen, la ivermectina bloquea la reproducción del virus. Estudio in vitro. ¿Qué quiere decir? In vitro es una pinche caja de vidrio. Sí. ¿No? La dosis requerida sobrepasa 2.500 veces la dosis segura en el humano, ¿no?
Esa era la evidencia. Okay. Eso nos abrió la puerta para decir, vamos a investigar la ivermectina, vamos a ver si sí, o sea, si se comportó in vitro, vamos a ver cómo se funciona en modelos vivos, ¿no? Entonces, la prensa agarra ese titular, Australia, y encuentra que la ivermectina bloquea la reproducción del virus, la hace viral, y un chingo de doctores y de gente con títulos en la mano, con mucha iniciativa, empiezan a decir, claro, voy a usar ivermectina. Sí, en mi Empiezan familia a se usar empezaron a tomar. ivermectina. Yo tengo cajas de ivermectina. ¿Quién tiene? Y yo. La gente se empieza a tomar la ivermectina y les da COVID y no se mueren. Pues la ivermectina sí funciona. Y entonces empieza a ser una locura sustentada en pinche evidencia. Pero ¿qué tipo de evidencia para qué toma de decisiones? ¿No? Yo le decía a mis pacientes, a ver, lo de la pinche ivermectina. El primer estudio que comprueba que la ivermectina sí funciona en modelo vivo ya o en humano fue un estudio en Argentina con 30 y feria pacientes. Entonces yo le decía a un médico, a un amigo que me estaba discutiendo que por qué no mandaba ivermectina, ¿no? Y le decía, es que no tiene sentido mandar ivermectina. Güey, claro que sí tiene sentido. Y me mandaba los estudios. Y yo le decía, a ver, con todo el respeto, de los argentinos, son 30 y feria pacientes. Yo ahorita he visto más de 350 pacientes de COVID y a ninguno le he dado ivermectina y ninguno se ha complicado y mucho menos se ha muerto. Entonces, si yo a cada uno de esos 350 pacientes les hubiera dicho, fúmate un porro todas las mañanas, pero a las 6:30 en punto lo prendes, si no, podría también yo demostrar, fumar marihuana todos los días a las 6:30 de la mañana detiene la replicación del virus y termina en desenlaces válidos y benéficos. Entonces, justo, ¿qué es evidencia? Entonces, ya para hacer una regulación, una ley de salud pública, pues se requiere la evidencia del grado más alto, ¿no? Y como está tan bloqueada la investigación con el cannabis, no tenemos evidencia de ese grado, ¿no? Entonces, pues justo el Estado, el gobierno dice, yo no puedo estar regulando algo que no sé qué consecuencias va a tener. Por algún motivo se permite la venta de tabaco, sabiendo las consecuencias que tiene. Por algún motivo se permite la venta de alcohol, sabiendo las consecuencias que tiene. Pero con la marihuana, pues bueno, está ahí el tema de la guerra contra las drogas, el tema geopolítico, el tema va más allá, ¿no? Pero lo que yo considero que se necesita sin duda alguna es aperturar la investigación, ¿no? Y yo sería feliz si alguien me dice, vamos a investigar y entonces ya puedes sembrar, ya puedes producir, nosotros te ofrecemos estos elementos para que analices tus plantas, analices tus aceites, analices tus precipitados, analices los comestibles, lo que sea que hagamos, ¿no? Yo los aceites que hacía, pues justo, era como un... Seguro tiene menos del 5% de THC, pero ya menos del 1 no lo puedo comprobar. Una vez compré por Amazon testers de tiritas reactivas y entonces las utilicé en los primeros 4 lotes que hice y cuando vi que funcionaban mis cálculos, pues ya no voy a gastar en testers. Y el límite era menos de 5%. Entonces, menos de 5 tiene. La regulación en general casi siempre es menos de 1 para que sea de espectro de full, ¿no? Y menos de 3 para que sea de broad, ¿no? Y 5, pues ya se considera psicoactivo. Yo a la fecha no sé si algo con 5% de THC me genera efectos psicoactivos, pues ya del callo, ¿no? Claro. Pero pues bueno, ¿no? Hay gente no iniciada en cannabis. Yo soy muy sensible al cannabis en general. O sea, incluso las gotitas de 500 miligramos de amplio espectro, si me tomo 10 gotitas, yo me quedo dormido. Sí. Y que para eso funciona, o sea, que es uno de los efectos terapéuticos que buscamos. Hace poco una paciente, ¿no? Oye, ya conseguí el CBD que me dijiste, porque compró uno acá, de las que ya se venden en farmacias. Que tiene ahí muchas cosas de sesgo para mi gusto, pero pues bueno, ya se vende, ¿no? Ya lo consiguieron. Y le dije, ¿cómo te fue? Pues bien, o sea, sabe a naranja y pues bueno, estaba tomando 8 gotitas. Le dije, órale. Yo te sugiero, si quieres, tengo ahí unos frasquitos de una conocida que importamos de Estados Unidos y te lo puedo ofrecer. Es la misma dosificación, justo es de 500, para que compares, ¿no? En costo está igual, justo. Órale. Y ya me escribe, me dijo, me tomé 6 gotas y me noqueó. Le dije, no, pues entonces toma 3. Me dijo, no, yo perfecto. O sea, yo lo que quiero es que me noquee. Pero sí, o sea, con 6 gotas fue suficiente. Y le dije, incluso, pues yo no te sugeriría que te guste el efecto de noquearte. O sea, yo te sugeriría que te guste el efecto de pude dormir bien, pero justo a la dosis mínima necesaria, ¿no? Para que vayamos ahí avanzando poco a poco en tu proceso. Y eso es algo que cambia constantemente. ¿Por qué? Porque tus agentes de malestar cambian constantemente y no tienes siempre los mismos niveles de ansiedad,
Los que la consumimos en forma fumada, pues yo me doy cuenta de, uy, güey, ya se me está acabando mucho más rápido que el mes pasado. ¿Qué onda? Pues estoy fumando mucho más. ¿Por qué? Ok, hay estresores presentes. Muchas veces cambio modo de consumo, muchas veces empiezo con gomitas precipitadas o algo que sea más CBD que THC. O muchas veces digo, lo pago y fumo más. Y ya, ¿cuál es el tema? Entonces hace falta mucho investigar, demostrar y generar evidencia suficiente. Es algo que a mí me parece muy paradójico. O sea, son muy exigentes con la evidencia para... Y no te dejan generarla, güey. Y no te dejan generarla, ¿no? Entonces es como ese, ay, güey. Además muy exigentes para esto, pero luego hay tantas otras cosas tan pésimamente reguladas que está bien que este sea el buque insignia, que está bien que en esto sí le pongan mucha atención. Sí. Pero también controlen el mercado ilegal de esteroides en forma de ajo negro para los pacientes con reumatismos, ¿no? Sí. Y que acaban bien jodidos, ¿no? Porque... Claro. Pues eso sí, y como es suplemento, ¿no? Y no te dan chance de esto hacerlo suplemento. Entonces no te dan chance de saltarte todas esas regulaciones, ¿no? Entonces, híjole. Sí está complicado. Bastante. Bastante. Pues, Olivo, creo que ha sido una conversación muy... Es que podríamos seguir hablando 400 millones de horas. Está muy rico platicar contigo, Olivo. Sí, se siente. Pero te invitamos a volver, ¿te parece? Claro que sí. Te invitamos a volver para tocar un tema. Gusto. Y cuando dijiste que cuando alguien te invite a la investigación, la verdad es que si nosotros estamos esperando un proceso de amparo para poder investigar, porque justo también entendemos que viene desde ahí, ¿no? O sea, desde el entendimiento como tal, de la demostración, de la evidencia y de calidad. Entonces, si en algún momento podemos sumar fuerzas, estaremos en contacto. Con y nos encantó conocerte, platicar contigo. Creo que tienes una manera de aplicar la medicina como muy desde otra perspectiva que se enfoca en los 3 pilares y no solamente en el agente y el huésped. Sí, y sobre todo al final del día me enfoco en el huésped en cuanto al beneficio. Claro. ¿No? Y como yo le manejo mucho a mis pacientes, esto es toma de decisiones. O sea, yo lo último que quiero es que te dé diabetes porque no sabías que tomar en exceso azúcares y no tener una vida activa y etcétera te podía llevar a eso. Si lo sabes y lo asumes, se vale, por supuesto que se vale. Totalmente. Sí, pero que no sea por ignorancia. Pero que no sea porque no sabías, porque no te avisaron. Cuando es deber de nosotros, el que por lo menos lo entiendas, lo sepas, ¿no? Entonces... Me encanta, qué chido. Vamos a dejar tus datos en la descripción del capítulo de Spotify y en la cajita de YouTube, porque yo creo que la banda te va a escuchar y va a decir, híjole, yo quiero Ojalá. El número de ese güey Sí, tenemos mucha gente ¿Me receta un toque y un orgasmo? Madre de Dios, güey. Pero tienes que tener una crisis asmática. Sí. No, bueno, a ver. Si no necesitas ni la receta. Estoy tergiversando palabras. Es que si no necesitas la receta. Puedes dar el toque y el orgasmo. Sí, quieras, 100%. ¿No? Pues muy muchísimas gracias por acompañarnos y te invito a volver. ¿Va? Muchas gracias, claro. Súper. Que sí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos.